de lo que aconteció a un deán de Santiago con don Ilán, el gran mago que vivía en Toledo. Infante don Juan Manuel. Otro día hablaba el conde Lucanor por Patronio, su consejero, y contábale algo que le había ocurrido de esta manera. Patronio, vino un hombre a rogarme que le ayudara en un asunto, y prometiéndome que haría por mí todo lo que fuese para mi provecho y mi honra. Y yo comencé a ayudarlo cuando pude en aquel asunto. Y antes de que aquel negocio hubiese realmente acabado, creyendo él que estaba resuelto, llegó un momento en que correspondía que él hiciese algo por mí, y le rogué que lo hiciese, y se excusó. Y después se presentó otra cosa que podía hacer por mí, y de nuevo se excusó, y así hizo en todo lo que le rogué que hiciese por mí. Y aquel asunto para el cual él me pidió ayuda no está aún resuelto, ni se resolverá mientras yo no lo quisiere, y por la confianza que tengo en vos y en vuestro entendimiento, ruego que me aconsejéis lo que haga en esto. Señor conde, dijo Patronio, para que hagáis en esto lo que debéis, mucho querría que supieses lo que aconteció en un deán de Santiago con don Ilán, el gran mago que vivía en Toledo. Y el conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, en Santiago había un deán que tenía un deseo muy grande de conocer el arte de la nigromancia, y oyó decir que don Ilán de Toledo sabía de ésta más que nadie de los que entonces vivían, y por tanto fue a Toledo para aprender aquella ciencia. Y el día que llegó a Toledo se dirigió enseguida a casa de don Ilán, y encontró que estaba leyendo en una habitación muy apartada, y luego que llegó a él, éste lo recibió muy bien y díjole que no quería que le diese ninguna razón del porqué de su venida hasta que hubiesen comido. Y cuidó muy bien de él e hízole preparar muy buen alojamiento y todo lo que necesitaba, y le dio a entender que le complacía mucho su venida. Y después que hubieron comido, habló privadamente con él y le contó la razón de su venida, y rogóle muy encarecidamente que le enseñase aquella ciencia, que él tenía muy gran deseo de aprenderla. Y don Ilán díjole que él era deán y hombre de alto rango, y que podría llegar a elevado estado, y los hombres que tienen elevado estado, cuando han resuelto todo lo suyo según sus deseos, olvidan muy pronto lo que otro ha hecho por ellos, y que él dudaba de que, una vez que hubiese aprendido aquello que quería saber, le hiciese tanto bien como le prometía. Y el deán le prometió y le aseguró que, con cualquier bien que él tuviese, nunca haría sino lo que él le pidiese. Y en estas conversaciones estuvieron desde que hubieran comido hasta que fue hora de cenar. Y una vez que el acuerdo quedó muy bien aclarado entre ambos, dijo don Ilán el deán que aquella ciencia no se podía aprender sino en un lugar muy apartado, y que esa misma noche le quería mostrar dónde había de estar hasta que hubiese aprendido aquello que quería saber. Y tomóle de la mano y lo llevó a una habitación. Y apartándose de los demás, llamó a una criada de la casa y le dijo que preparase perdices para que cenasen esa noche, pero que no le pusiese a asar hasta que él se lo mandase. Y cuando hubo dicho esto, llamó al deán, y entraron ambos por una escalera de piedra muy bien labrada, y fueron descendiendo por ella muy largo trecho, de manera que parecía que llegaban tan abajo que el río Tajo pasaba sobre ellos. Y cuando llegaron al final de la escalera, hallaron un alojamiento muy bueno en una habitación, muy bien presentada que allí había, donde estaban los libros en que había de estudiar. Se sentaron y se pusieron a mirar por cuáles libros debían comenzar, y estando ellos en esto, entraron dos hombres por la puerta y diéronle una carta que le enviaba el arzobispo, su tío, en que le hacía saber que estaba muy enfermo y le rogaba que, si quería verlo vivo, fuese pronto a donde él estaba. Al deán causaron mucha pena estas noticias, de una parte por la enfermedad de su tío, de otra porque tendría que dejar el estudio que había comenzado, pero decidió no dejar tan pronto aquel estudio y escribió su carta de respuesta y le envió al arzobispo su tío. De allí a unos 3 días llegaron otros hombres a pie,
que traían otras cartas al deán, en las cuales le hacían saber que el arzobispo había fallecido, y que estaban reunidos todos los de la iglesia para elegirle sucesor, y que confiaban con la ayuda de Dios elegirlo a él, y por esta razón no se moleste en ir a la iglesia, porque mejor era para él que lo eligiesen estando en otra parte que estando en la iglesia. Y al cabo de 7 u 8 días vinieron 2 escuderos, muy bien vestidos y muy bien aparejados, y cuando llegaron hasta él le besaron la mano, y mostrándole las cartas en que constaba lo que lo habían elegido arzobispo. Y cuando don Ilán oyó esto, se acercó al electo y díjole que agradecía mucho a Dios estas buenas noticias que le llegaban a su casa, y pues Dios le hacía tanto bien, le pedía por favor que el cargo de deán que quedaba vacante se lo diese a un hijo suyo. El electo le contestó que le rogaba que aceptase que se lo diese a un hermano suyo, pero que él lo ayudaría de modo que quedara bien pagado, y que le rogaba que se fuese con él a Santiago y llevara con él a aquel hijo suyo. Don Ilán le dijo que lo haría. Y se fueron para Santiago, y cuando llegaron allí fueron muy bien recibidos y con muchos honores. Y como vivieron allí un tiempo, un día llegaron al arzobispo mensajeros del Papa con cartas en que le otorgaba el obispo de Tolosa y le concedía el privilegio de que pudiese dar al arzobispo a quien él quisiese. Cuando don Ilán esto oyó, recordándole muy encarecidamente lo que él le había convenido, le pidió la merced de que diese al arzobispado a su hijo. Y el arzobispo le rogó que consintiese que lo recibiese un tío suyo, hermano de su padre. Y don Ilán dijo que entendía que le hacían gran perjuicio, pero que lo consentía con tal de que fuese seguro que se lo repartiría más adelante. El arzobispo le prometió de muchos modos que así lo haría, y rogóle que fuese con él a Tolosa. Y al llegar a la Tolosa fueron muy bien recibidos por condes y por cuantos hombres buenos había en el lugar. Y cuando ya llevaban 2 años viviendo allí, llegáronle mensajeros del Papa con cartas en que el Papa lo hacía cardenal y le concedía el privilegio de dar el obispado de Tolosa a quien él quisiese. Entonces se le acercó don Ilán y díjole que, pues le había fallado tantas veces en lo que con él se había comprometido, ya aquí no había lugar de poner excusa ninguna para no darle alguna de aquellas dignidades a su hijo. Y el cardenal rogóle que consintiese que aquel obispado pasase a un tío suyo, hermano de su madre, que era hombre muy anciano, pero que, pues él era cardenal, fuese con él a la corte, donde tendría mucho con qué favorecerle. Y don Ilán quejóse mucho de ello, pero consintió en lo que el cardenal quiso, y fuese con él a la corte. Y cuando allí llegaron fueron muy bien recibidos por los cardenales y por cuantos estaban en la corte, y residieron en ella muy largo tiempo. Y don Ilán insistía cada día al cardenal que concediese algún cargo a su hijo, y aquél se excusaba. Y estando así en la corte murió el Papa, y todos los cardenales eligieron a aquel cardenal como Papa. Entonces se dirigió a él don Ilán y díjole que ya no le podía dar más excusas para no cumplir lo que le había prometido. Y cuando don Ilán vio cuán mal le recompensaba el Papa todo lo que por él había hecho, despidióse de él y ni siquiera le quiso dar al Papa algo para que comiese en el camino. Entonces don Ilán dijo al Papa que, pues no tenía otra cosa para comer, tendría que volver a las perdices que mandaran asar aquella noche. Entonces don Ilán dijo al Papa que, pues no tenía otra cosa para comer, tendría que volver a las perdices que mandara asar aquella noche, y llamó a la mujer y díjole que asase las perdices. Cuando esto dijo don Ilán, hallóse el Papa en Toledo, como deán de Santiago, que era cuando allí llegó, y tan grande fue la vergüenza que tuvo que no supo qué decir. Y don Ilán díjole que se fuese en buena hora, que había probado bastante como era, y que tendría por muy mal empleado si comiese su parte de las perdices. Y vos, señor conde Lucanor, pues veis que tanto hacéis por aquel hombre que os pide ayuda y no os da, a cambio mayores mercedes, opino que no tenéis por qué esforzaros ni aventuraros mucho
para llegar a un punto en que os dé tal recompensa como el deán dio a don Ilan. El conde tuvo esto por buen consejo e hízolo así y le fue bien. Y porque entendió don Juan que este ejemplo era muy bueno, hízolo escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así: a quien mucho ayudares y no te lo agradeciere, menos ayuda tendrás de él, cuando a gran honra subiere.